dentro de la historia de la iglesia, pero ese trabajo importantísimo de Pablo no puede ocultar el trabajo extraordinario que hicieron los judíos helenistas. Y yo creo que eso es bien justo mencionarlo. Por el otro lado, yo sé que hay algunas manos que se han levantado. A las 15 yo paro y contestamos la pregunta. Bien, con respecto a los apóstoles, muy poco se sabe de algunos de los apóstoles. De Pedro se sabe muy poco. De Andrés se sabe muy poco. De Jacobo se sabe muy poco. De Juan se sabe muy poco. De Tomás se sabe muy poco. Y hay algunos de los apóstoles que de ellos no se sabe absolutamente nada. Pero nada. Ahora, ¿qué nos indica esto? Esto nos indica que muchos de los apóstoles trascendieron, pero otros de los apóstoles se quedaron con el mismo pensamiento judío y se quedaron dentro del núcleo de Jerusalén. Y como se quedaron dentro del núcleo de Jerusalén, la historia de la iglesia no la escribieron los judíos, la historia de la iglesia la escribió la gentilidad. Por lo tanto, al no destacarse en el mundo gentil, no tuvieron posiciones de importancia. Y finalmente, ¿qué sucedió con ellos? Pasaron por la vida sin saber qué pasaba. Ya sencillamente eso fue lo que sucedió. Por eso algunas veces me preguntan, pastor, pero ¿y de los 12 discípulos por qué se mencionan nada más que a 6 y otros no se mencionan? Una de las posibilidades es esa, que ya necesariamente se quedaron dentro del núcleo judío. Y dentro del núcleo judío, pues, quien no se arriesga no gana. Se quedaron ahí y finalmente desaparecieron junto con la iglesia. Por eso no se sabe absolutamente nada de ellos. Ok, ya dijimos que los primeros cristianos nunca pensaron en formar una religión. Por lo tanto, ellos no pretendían abolir el judaísmo, sino más bien que el judaísmo aceptara a Cristo como el Mesías para el bienestar de toda la humanidad. Por ello, en el primer siglo se decía que los gentiles venían por el cristianismo a ser hijos de Abraham mediante la fe. Ese pasaje bíblico de Pablo, donde dice que todos los cristianos son hijos de Abraham, es como resultado. Ustedes saben que Dios mandó a Abraham a contar la arena del mar y lo mandó a contar las estrellas del cielo. Y le dijo, así será tu descendencia. Pues Pablo dice, señores, esto se interpreta de manera muy clara, porque la gentilidad ha venido a ser hijos de Abraham mediante la fe, gracias al Mesías. Y eso era, oiga, eso es bien importante, sobre todo para nuestros amigos mesiánicos que ven en Pablo un enemigo del judaísmo. Pablo no fue un enemigo del judaísmo. No. Pablo fue un defensor del judaísmo. Lo único es que la tesis de Pablo era que de la única manera que el judaísmo podía crecer era aceptando a Jesús como el Mesías. Y de esta manera podrían abarcar al mundo entero. Pero el judío, con su orgullo nacional, con su idiosincrasia cerrada, desde luego no iba a permitir que tal cosa sucediera, porque ellos no querían compartir la fe. Ellos lo que querían era gobernar el mundo. Y la tesis del reino de Dios, según Pablo, no era para gobernar al mundo, sino era para que el mundo fuese salvo a través de Jesucristo. Ahora bien, esto trajo unas grandes controversias.
Por eso, donde quiera que Pablo iba, o le entraban a pedra, o le entraban a palo, o lo dejaban como muerto, porque ya necesariamente donde quiera Pablo iba, lo primero que hacía era, ¿dónde hay una sinagoga? Allá en la esquina, pues para allá voy. Entraba a la sinagoga y decía, señores, yo vengo a decirle a ustedes que el Mesías que ustedes esperan ya apareció. Se llama Jesucristo, el que crucificaron en la cruz del Calvario. A través de él, toda la gentilidad ahora es hija de Abraham. Oiga, y cuando él terminaba de hacer esa locución, lo menos que se ganaba era una bofeta. Todo el mundo le caía encima. Salía de ahí, como diría el jíbaro nuestro, tú achichonado, y 2 o 3 días después preguntaba por la otra sinagoga. ¿Dónde está la otra sinagoga? Para allá yo voy. Claro, esto uno lo cuenta ahora a manera de broma, ¿no? Pero esto trajo una controversia bien seria. De hecho, hay un historiador que se llama Suetonio. Suetonio. Anótelo ahí para el próximo nieto. Ya tengo que lo veo. Suetonio es un historiador romano. Y Suetonio dice que la razón por la que Claudio expulsó a los judíos de Roma era porque estaba cansado de las peleas y de los pleitos que los judíos ortodoxos y los judíos cristianos tenían. Porque desde luego el imperio romano no se metía en asuntos de religión, pero se metía en los problemas que la religión provocaba. Y lo que siempre había entre judíos ortodoxos y cristianos helenistas eran precisamente grandes discusiones, porque los judíos helenistas cristianos se metían dentro de la sinagoga a probar que Jesús era el Mesías, y allí el culto terminaba con el rosario de la aurora y se formaban grandes motines. Entonces, desde luego, había que traer a la guardia romana para que interviniera, dice Suetonio. Y llegó un momento en que Claudio dijo, ya yo estoy harto de lo que los judíos están haciendo en Roma. Fíjese, eso de que judíos cristianos, no, los judíos, de lo que los judíos están haciendo en Roma. Así que dijo, todos los judíos fuera de Roma. Obligaron a todos los judíos a regresar de nuevo a Jerusalén. Y cuando regresan de nuevo a Jerusalén, desde luego la iglesia gentílica se quedó a cargo de la iglesia que había en Roma y siguió ministrando feliz de la vida. Ahora, fue precisamente como resultado del nacionalismo que había entre los judíos ortodoxos que finalmente en el año 70 el imperio romano decide invadir a Jerusalén y el general Tito con su fuerza destruyó totalmente a Jerusalén. Ahora, cuando Jerusalén quedó totalmente destruida, entonces fue que comenzó a verse en Roma la diferencia entre los cristianos judíos helenistas y los gentiles que ya habían comenzado a convertirse. Y eso es el otro puntal de la historia. ¿Cómo es que surge la transición? Pues la transición surge precisamente como resultado de que ya en Roma la abundancia de cristianos gentiles empiezan a hacerle saber al imperio, mira, de aquí se fueron